Buenos días a todos en casa, buenos días a todos aquí los que estamos reunidos esta mañana para adorar. Y como dice el Salmo 98, ruge el mar y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, aplaudan los ríos, regocíjense todos los montes delante del Señor. Es domingo y vamos a levantar alabanza y adoración. Ve conmigo al Salmo 98 y vamos a leer juntos este precioso salmo y la palabra de Dios. Declárala en tu casa, declárala en tu corazón, háblala, que todos oigan que la palabra de Dios reina en tu vida, en tu casa, en tu corazón. Así es que vamos juntos al Salmo 98 y el Salmo 98 dice así: canten al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Victoria le ha dado su diestra y su santo brazo. El Señor ha dado a conocer su victoria ante los ojos de las naciones. Ha manifestado su justicia. Se ha acordado de su misericordia y su fidelidad para con todo su pueblo. Todos los confines de la tierra han visto la victoria de nuestro Dios. Canten alegres. Di a los que están ahí contigo: canta alegre al Señor toda la tierra. Prorrumpan, estallen de gozo y canten salmos al Señor con la lira, melodía de himnos. Aclamen con trompetas y sonido de corneta delante del Rey el Señor. Ruja el mar y su plenitud, el mundo y todo lo que lo habita. Aplaudan los ríos, regocíjense todos los montes delante del Señor, porque viene para juzgar la tierra, juzgar al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Y si tú no alabas, las piedras alabarán. Y si tú no haces que ruja tu alabanza, el león rugirá por ti. Pero nosotros fuimos los únicos creados a su imagen y a su semejanza. Por eso seremos los primeros en exaltar su nombre esta mañana. Padre, encomendamos a ti este tiempo y te entregamos todos nuestros sentidos, nuestra atención, papá, y nuestra adoración a ti. Que tu precioso Espíritu Santo inunde nuestro corazón y todo nuestro ser de una alabanza agradable hacia ti. En espíritu y en verdad queremos adorar esta mañana. En el nombre de Jesús te lo ofrecemos. Amén, amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Todo es posible, yo todo lo puedo, eres quien me da el poder. Nada es imposible, en ti he sido libre. Cadenas se rompen, ahora vivo por fe. Nada es imposible. Voy a vivir por lo que sé. No voy a vivir por lo que siento. Yo sé que vives en mi interior. Mi fuerza, confianza pongo en ti. En ti todo es posible. Yo todo lo puedo, eres quien me da el poder. Nada es imposible, en ti he sido libre. Cadenas se rompen, ahora vivo por fe. Nada es imposible.
sé que vives en mi interior. Mi fuerza, confianza pongo en ti. En ti todo es posible, yo todo lo puedo. Eres quien me da el poder. Nada es imposible, en ti he sido libre. Cadenas se rompen, ahora vivo por fe. Nada es imposible. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, creo en ti, Jesús. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, creo en ti, Jesús. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, creo en ti, Jesús. Creo en ti, creo en ti. Levantamos nuestra voz a ti. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, creo en ti, Jesús. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, creo en ti, Jesús. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, creo en ti, Jesús. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, creo en ti, Jesús. En ti todo es posible. Yo todo lo puedo. Eres quien me da el poder. Nada es imposible. En ti he sido libre. Cadenas se rompen. Ahora vivo por fe. Es imposible. En ti todo es posible. Yo todo lo puedo. Eres quien me da el poder. Nada es imposible. En ti he sido libre. Cadenas se rompen. Ahora vivo por fe. Posible. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, creo en ti, Jesús. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, Jesús. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, Jesús. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, Jesús. Mi vergüenza me sepultó. Yo buscaba un Salvador, mas tu Perdón. me liberó. Muerto estaba en mi interior. Me escondía de ti, Señor. Mas tu perdón, mas Tu perdón me liberó. tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató.
Dile, ahora soy libre en tu amor, Señor. Ahora libre soy en tu amor. Es tu gracia la que me sanó. Es tu perdón a mí me liberó. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Oh, glorioso día, tu sangre me rescató. Oh. Dile, de mi pecado me rescataste. En tu gloria cadenas se rompen. Vivía solo y sin consuelo. Ahora soy ciudadano del cielo. Tú me sanaste estando herido. Jesús, por tu amor yo respiro. Tengo un futuro, ahora veo, porque tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Te adoramos, Rey, te adoramos. Hermoso Jesús, precioso Dios. Estamos, Padre. Antes de hablar, cantaste sobre mí. Has sido tan bueno para mí. Cuando no vi mi valor, te entregaste por mí. Has sido tan bueno para mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Aún lejos de ti, tu amor luchó por mí.
precioso. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme en mí. No hay pared que no derrumbas, mentira que no rompas para encontrarme en mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme en mí. No hay pared que no derrumbas, mentira que no rompas para encontrarme en mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbas, mentira que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. Oh, no hay pared que no derrumbas, mentira que no rompas para encontrarme a mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99. Va por mí, no puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Es hermoso. Tu amor por mí, tu amor. Tu amor por mí me rescató. Tu amor es tu amor que me rescató. Tu amor vino por mí, me salvaste. Me rescataste, me limpiaste. Me salvaste. Me rescataste. Precioso, hermoso Padre, eres tan bueno, misericordioso. Te adoramos, te adoramos, te adoramos, Dios. Vienes por mí, bajas del cielo para rescatar. Es tu amor, 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 es
es tu amor, es tu amor, es tu amor por mí, es tu amor, es tu amor, es tu amor por mí, es tu amor, es tu amor, es tu amor por mí, es tu amor. Es tu amor, es tu amor, es tu amor por mí. Es tu amor, es tu amor, es tu amor por mí. Es tu amor, es tu amor, es tu amor por mí. Es tu amor, es tu amor, es tu amor por mí. Nada vale más que tú, mi Señor, no hay comparación
eres nuestro vivir. Tu presencia. He probado y visto de tu dulce amor, donde yo libre soy y vergüenza no hay. Tu presencia. Santo Espíritu, te invito aquí. Inúndanos, llena la atmósfera. Tu gloria es lo que anhelamos hoy, y ser llenados de tu presencia. Tu presencia. Una vez más. Nada vale más que tú, mi Señor. No hay comparación. Eres nuestro vivir. Tu presencia. He probado y visto de tu dulce amor, donde yo libre soy y vergüenza no hay. Tu presencia. Santo, santo, santo. Tu Espíritu te invita aquí. Inúndanos, llena la atmósfera. Tu gloria es lo que anhelamos, y ser llenados de tu presencia. Santo Espíritu, te invito aquí. Inúndanos, llena la atmósfera. Tu gloria es lo que anhelamos hoy, y ser llenados de tu presencia. Tu presencia. Tu presencia. Déjanos ver el mover de tu presencia, experimentar tu poder y grandeza. Déjanos ver el mover de tu presencia, experimentar tu poder y grandeza. Déjanos ver el mover de tu presencia, experimentar tu poder y grandeza. Déjanos ver el mover de tu presencia, experimentar tu poder y
tu espíritu. Puedes terminar conmigo simplemente cantando esto. Aleluya, aleluya, aleluya. Una vez más. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Amén. Mientras cantábamos, fue tu amor por mí, fue tu amor por mí. El Señor me recordó el pasaje cuando anunciaba un ángel a María que sería en su vientre, que nacería el Salvador. Y cuando también un ángel le habló a José para revelarle lo que dice en Mateo, y que le dijo que mientras pensaba
en esto José. En Mateo 1:20, he aquí un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que ha sido engendrado en ella es del Espíritu Santo. Ella dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y después dijo: todo esto aconteció para que se cumpliera lo que habló el Señor por medio del profeta, diciendo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido quiere decir Dios con nosotros. Jesucristo no necesitaba venir y encarnarse haciéndose humano. Él es el creador, Él hizo todo, Él no tenía que venir a demostrar. Él era Dios, seguía siendo Dios, el principio y el fin. Pero ¿qué lo hizo venir? ¿Qué lo hizo humillarse y despojarse de su divinidad, de su grandeza? Dejar el trono y humillarse en condición de hombre. Fue tu amor, su amor por ti. Fue su amor por mí. La razón que hizo lo que hizo y aconteció es porque venía a buscarme a mí, para que lo que el pecado nos había robado, que estuviéramos sin Dios, sin luz, sin vida, sin amor. No el amor fugaz, el amor que permanece, el amor que no cambia, que no tiene variación, que es firme. Es el único el amor, el que viene de Dios. Pero estábamos sin Dios. Y el propósito, la razón que lo hizo venir, no tenía que venir. Pero sí tenía que venir. Era por ti. Fue tu amor, su amor por ti. Su amor por mí. Si nos puede caer el 20, si nos pudiera caer, es la revelación, cuánto amor y cuánto estima tiene Jesús por ti. Aún antes de que reconociera mi falta y mi maldad, Él ya había pagado. No esperando que yo confesara, y Él se sacrificaba. Se sacrificó anticipadamente. Cuando estaba lejos, cuando no me interesaba Dios, cuando ni siquiera tenía la intención de humillarme y reconocer que yo he pecado. Te lo anticipó su amor, para que el día que tú y yo despertáramos y reconociéramos que había un amor grande persiguiéndonos y que con nuestra voluntad aceptáramos ese amor, porque no era un amor que imponía, era un amor que tenía que ser aceptado. Gracias a Dios, porque un día tú y yo aceptamos ese amor, pero que no se nos olvide que fue su amor por mí, su amor por ti, que lo hizo venir y sufrir y pagar como un pecador y morir humillado para que tú fueras levantado. Si tú estás ahí escuchando este mensaje y Dios te está hablando a ti, y es el día en el que tú puedes decidir reconocer que has pecado y que has faltado
y que estás apartado de Dios. Jesucristo vino y fue llamado Emmanuel porque tenía un mensaje: Dios con nosotros. Él quiere estar con nosotros. Él no está enojado. Él mismo pagó el precio para tu perdón si tú estás dispuesto a reconocer tu falta. Y hoy podemos levantar una oración. Y si tú estás ahí y nunca has aceptado ese amor y nunca has reconocido tu pecado, para reconocer que no puedes vivir más en ese dolor, en esa prisión de amargura, prisión de egoísmo, preso del pecado, Jesucristo vino a libertarte. Y hoy puedes confesar y decir: he pecado, perdóname. He pecado, perdóname. Y yo quiero estar contigo, no sin ti. Ahí haz una oración y: Jesús, reconozco que tú eres el Hijo de Dios. Reconozco que tu motivo de venir a la tierra y nacer en condición de hombre y sufrir como pecador cuando fuiste completamente justo fue para tomar mi lugar y pagar mi condena de muerte por mi pecado y ofrecerme tu perdón y tu amor. Jesús, hoy reconozco que el pecador he sido yo, que yo soy el que ha tenido maldad en su corazón, que he hecho mal a los demás y a mí mismo, que me he apartado de ti, que muchas veces dije que no me interesaba, pero hoy reconozco que yo no puedo estar sin ti. Reconozco que he pecado y te pido perdón. Y quiero recibir ese amor que tú ofreciste y que ofreces a todo aquel que se arrepiente. Jesús, yo quiero que seas mi Salvador. Y yo quiero que tú estés conmigo y yo estar contigo. Ayúdame a conocerte, a caminar en tu luz y en tu salvación. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y damos gloria a Dios. Como cantaban los ángeles cuando llegó Jesús a la tierra, que nos ha nacido un Salvador. Y estamos alegres porque tú estás ahí en casa disfrutando del amor de Dios, de su palabra, de su presencia. Estamos agradecidos con Él. Hoy es nuestra primer domingo con 2 reuniones. Gracias a todos los que están ahí esperando hasta las 12. Alguien me mensajeaba y me decía: no, ya quería que estuviera y me olvidé que es hasta las 12 la transmisión. Y tuvimos algunas fallas que el internet no podía subir la transmisión, no estaba funcionando bien. Yo no sé si ya se corrigió o estamos grabando todavía, porque estamos grabando todavía para que tú posteriormente puedas escuchar ese. Pero este mensaje llega a tiempo. Dios es bueno, Él es perfecto y acomoda todas las cosas para tu bien. Y sé que este mensaje, este tiempo que nosotros disfrutamos aquí de forma presencial, Dios va a hacer algo especial para ti cuando tú estés allá desde la grabación, la transmisión. Los bendecimos y les animamos a que sigan en pos de buscar a Dios, de buscar su palabra, de buscar su presencia. Si tú no estás en un grupo de oración, te animamos a que seas parte de un grupo de oración. Hay grupos que están orando todos los días, hay diferentes horarios, pero tú mantente conectado. Que los desafíos día a día son mucho ruido, muchas situaciones que pasan, van y vienen, y tú no quieres ser arrastrado, sino permanecer firme en oración, meditando en la palabra de Dios y uniéndonos estando juntos, nos podemos edificar, fortalecer en la fe. Así es que te animamos a que permanezcas cerca, que te unas, y Dios tiene buenos planes para esto. Este fin de año Dios tiene todo bajo control. Súbete al barco donde está Jesucristo al timón.
Le damos gracias a Dios y estamos listos para recibir esa palabra. Abre tu corazón, dile: yo quiero que tú me hables hoy, Jesús. Háblame, pon certezas en mi corazón. Y ponemos esto en sus manos. Padre, háblanos esta tarde. Amén. Amén. Bienvenidos todo el mundo en sus casas y los que están aquí, como dijo la pastora, tuvimos unos problemas con el internet, es por parte del proveedor de internet, no es una falla aquí. Entonces, si tenías que esperar un poquito para verlo, que no podías verlo en vivo, pero estás viendo la grabación, pues disculpa y gracias por esperar. Muy bien. Si camino un poquito extraño, si me veo un poquito rojo, es que ayer se me ocurrió la brillante idea de correr 50 kilómetros y una gran parte fue en el sol, entonces tengo las piernas hecho picadillo y un poco quemado por el sol, pero aparte de eso, todo bien, todo bien. Muy bien, pues vamos a buscar en nuestras Biblias, 2 de Corintios capítulo 8. 2 de Corintios capítulo 8. Y quiero nada más dar un pequeño pensamiento ahí antes que empezamos con la predicación. 2 de Corintios capítulo 8 dice: ahora, hermanos, les hacemos conocer la gracia de Dios que ha sido concedida a las iglesias de Macedonia, que en grandes pruebas de tribulación, la abundancia de su gozo y su extrema pobreza abundaron en las riquezas de su generosidad. Porque doy testimonio de que espontáneamente han dado de acuerdo con sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiendo con muchos ruegos que les concediéramos la gracia de participar en la ayuda para los santos. Y superando lo que esperábamos, se dieron primeramente ellos mismos al Señor y a nosotros por la voluntad de Dios. Pablo aquí está hablando de la iglesia en Macedonia, que es la iglesia en Filipos, a quienes fue escrito la carta a los filipenses. Y es muy interesante porque vemos aquí unas palabras usadas juntos que normalmente no están juntos. Tenemos la palabra pobreza, habla de que la iglesia en Macedonia estaba pasando una tribulación, estaban pasando un tiempo difícil, como muchos el día de hoy está pasando tiempos difíciles, pero al mismo tiempo, aunque en sus circunstancias había pobreza, tribulación, que dice que había abundancia. Ahora, esa abundancia, ¿dónde estaba? En su corazón. Dice, en medio de tribulación, en medio de escasez, tenían abundancia de gozo en su corazón. O sea, aunque había escasez en sus circunstancias, en su corazón que había abundancia. ¿Y la abundancia qué hace? La abundancia abunda. ¿Sí? De ahí pues es la misma palabra. Y Pablo dijo, ¿en qué abundó su abundancia de gozo? En generosidad. Pablo estaba estaba colectando dinero para Jerusalén, que estaba pasando por un tiempo de hambruna. Y aunque él no esperaba que los de Macedonia participaran en gran manera, porque ellos mismos estaban pasando tiempos difíciles, ¿qué dice? Ellos abundaron en generosidad. Y ellos, dice, espontáneamente. ¿Quién les dijo que diera? Nadie les torció el brazo, nadie les ponía presión. Ellos solitos dijeron, nosotros queremos participar.
Y dice, queremos participar en esa gracia. Otras traducciones dice, queremos participar en el privilegio de dar. Ese es un ejemplo de qué? De unos pobres que son ricos. Hay ricos que son pobres y hay pobres que son ricos. Los ricos que son pobres son gente que aunque tienen los bienes materiales, aunque tienen muchas cosas, no tienen gozo y no tienen amor y no quieren dar, no quieren compartir con nadie, porque aunque hay abundancia materialmente en sus vidas, en su corazón hay escasez. Pero no sé si te ha tocado alguna vez toparte con un pobre que es rico. Visitas una casa, se nota que es una casa muy humilde, que no tienen mucho dinero, pero notas un gozo y no solamente eso, una generosidad, porque va de la mano. Y de lo poco que tienen, comparten alegremente. Y dicen cosas como, donde comen 3, pues comen 4 y las cosas ahí que dicen. Y Pablo dijo, la iglesia de Filipos era así, que aunque por un tiempo pasaban tiempos difíciles, tiempos de escasez, ellos tenían abundancia en su corazón y ese abundaba en generosidad. ¿Y qué dice? Se entregaron al Señor y a nosotros. Cuando tienes amor en tu corazón hacia Dios, hace que te entregas a Dios. Pero no puedes entregarte a Dios sin también entregarte a tu prójimo con quien Dios te ha puesto. Amar a Dios, ama a tu prójimo. Y Pablo dijo eso, ellos en la abundancia de su generosidad, ellos se entregaron a Dios y a nosotros. Entonces, no importa nuestras circunstancias externas. Siempre podemos tener abundancia en el corazón, porque nuestro gozo no depende directamente de nuestras cosas materiales. Es decir, obviamente es más fácil sonreír teniendo que no teniendo. Tampoco decimos que no tiene nada que ver, pero existe una gracia. Y es la gracia del cual Pablo habla precisamente a los filipenses, donde dice, yo sé tener abundancia, yo sé tener escasez, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es el contexto del versículo. Aún en la escasez, yo puedo tener abundancia de gozo en mi corazón y puedo ser generoso. Obviamente, teniendo mucho se puede dar mucho y teniendo poco se puede dar poco. Pero siempre, no importando las circunstancias, podemos y debemos ser gente generosa. Vamos a orar. Papá, te damos gracias por esa gracia que está disponible. Que es posible tener abundancia de gozo aun cuando estemos pasando circunstancias económicas difíciles. Y ayúdanos a conectarnos a esa gracia. A ser gente como Pablo que no importa si hay mucho, si hay poco, en nuestro corazón siempre hay mucho. Porque nuestro corazón está conectado a ti. Y ayúdanos a ser ese tipo de gente. Gente de gozo, gente generoso, gente que espontáneamente dicen, yo quiero dar. No tengo mucho ahorita, pero quiero participar, quiero apoyar con lo que puedo. Ayúdanos a ser gente así. Papá, también te damos gracias por todo diezmo, toda ofrenda que tu pueblo trae de corazón alegre a ti. Yo te pido que los bendigas, que siempre haya provisión en sus mesas, que se rompe toda maldición de pobreza, de deuda, que haya abundancia, que puedan prosperar, para que seamos canales de bendición, de empleo, de sustento para muchos. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Los que están aquí pueden ir pasando y los demás, pues aparece información ahí
en la pantalla si quieren participar en dar. Estoy enlazado a ti con tejidos de amor. Estoy enlazado a ti. Muy bien. Vamos a seguir nuestra serie. Si nos han seguido los últimos domingos, pues ya saben que estamos en una serie que se llama Los Fundamentos de la Fe, que habla de las doctrinas, las enseñanzas esenciales de la fe. Como en la escuela tienes que aprender a leer, escribir, los números, sumar, restar, las operaciones básicas, y esa es la base para todo lo demás. Igualmente hay cosas esenciales en la vida cristiana, enseñanzas esenciales, sin las cuales, si no los tengo bien puesto en mi vida, no puedo avanzar hacia las cosas más profundas en la vida cristiana. Y por eso es importante asegurarme que tengo bien entendido, y no solamente entendido, sino aplicadas en mi vida esas cosas. Están en Hebreos capítulo 6. Vamos a leer el pasaje, Hebreos capítulo 6 y los primeros 3 versículos. Por tanto, dejando las doctrinas elementales de Cristo, sigamos adelante hasta la madurez, sin poner de nuevo el fundamento de arrepentimiento de obras muertas, de fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si es que Dios lo permite. Aquí el autor de Hebreos menciona 6 fundamentos o 6 enseñanzas esenciales, o podemos decir algunas de las enseñanzas más claves para la fe cristiana. Y es importante porque, como hemos mencionado, esa no es la opinión de un pastor o una iglesia, como que cada iglesia tiene su programa de nuevos creyentes y todo eso, pero aquí tenemos la opinión de la Biblia. Es lo que la Biblia dice, y la Biblia es la palabra de Dios, entonces lo que Dios dice, esas son las cosas esenciales. Entonces es importante que yo sepa esas cosas, que lo tengo aplicado en mi vida y también que los puedo explicar a otros. Porque pues aquí adelante o arriba en el capítulo 5 dice, ustedes ya deberían ser maestros de la palabra. Deberían ser gente que no solamente recibe, sino enseñan a otros. Y muchos de los que están aquí, de los que me están viendo, ustedes tienen tanto tiempo de conocer a Dios que ustedes también ya deberían estar enseñar a otros acerca de las cosas de Dios. Entonces, es importante que sepa esas cosas, tanto para mí como para poder enseñarlo a otros. Y de hecho, una de las mejores maneras de aprender bien una cosa es tener que enseñarlo a otros. Entonces, estamos en la enseñanza número 3, que es la enseñanza de bautismos. Primeramente tuvimos arrepentimiento de obras nuevas, no obras nuevas, obras muertas, que recordamos que arrepentimiento es cambiar de manera de pensar, de sentir y de actuar. ¿De qué nos arrepentimos? De pecado, de todas cosas que no es de fe, es decir, de todo hecho fuera de Dios. Y como el hijo pródigo volteamos la cara hacia la casa, hacia nuestro Padre, y ahora caminamos con la mirada hacia Dios. Eso es
arrepentimiento de obras muertas y fe en Dios. La vez pasada hablamos de que fe en Dios es la fe en un Dios personal. Es la fe en Dios, es la fe en el Hijo de Dios que el Padre envió, es la fe en su palabra, es la fe en su obra y es la fe en el poder de Dios y la bondad de Dios. Espero que eso como que te suena, porque si no, pues perdiste las últimas prédicas, pero si no lo viste o no te acuerdas, regresa en los domingos anteriores y lo puedes encontrar. Pero hoy llegamos a la doctrina de bautismos. Ahora hay dos cosas que nos fijamos. Uno está esa palabra extraña, bautismo, ¿ok? Y otro, la palabra está en plural, ¿ok? Entonces, vamos a ver qué quiere decir esas cosas. Primeramente, la palabra bautismo realmente no es necesario. Y lo que quiero decir con que la palabra bautismo no es necesario es que la palabra bautismo no es una traducción, sino es lo que llamamos una transliteración. Es decir, la palabra bautismo lo tenemos porque tomaron una palabra griega, baptismos, y en lugar de traducirlo, nada más lo cambiaron a letras griegas, a letra española y según la ortografía española pusieron bautismo. ¿Ok? Entonces, realmente estamos leyendo una palabra griega. Y esa palabra griega sí sería posible, sí es posible traducirlo. Pero los que comenzaron esa costumbre fueron los traductores de una de las Biblias más famosas, y que fue la Biblia King James. ¿Okay? Y ellos, en lugar de traducir la palabra, hicieron esa transliteración. Y es posible que lo hicieron porque la iglesia por el cual hicieron la traducción practicaban una forma de bautismo que a lo mejor no iba tan de acuerdo con la traducción de la palabra. Déjame explicar. La palabra bautismo viene de la palabra griega bapto. Bapto es un verbo y lo que quiere decir bapto es, por ejemplo, si yo tengo una galleta aquí, ¿todos ven mi galleta imaginario? ¿Sí? Y agarro mi galleta imaginario y lo meto en mi café, así sopeando. Así. ¿Alguien les gusta eso? Chocolate, cosas así. Agarras la galleta, lo metes ahí en el café o el chocolate, ese es bapto. ¿Sí? Bum. ¿Ok? Es mojar algo en algún líquido. ¿Ok? Tenemos la palabra usado así también en la Biblia, por ejemplo en Lucas capítulo, o en Juan capítulo 13, versículo 26. ¿Ok? Juan 13, 26. Ahí dice, Jesús contestó, es aquel para quien yo mojo el bocado y se lo doy. Y mojando el bocado, lo tomó y se lo dio a Judas, hijo de Simón Iscariote. ¿Ok? Jesús tomó el pan y lo mojó. Bapto es la palabra. También cuando Jesús habla de Lázaro y el rico que murieron, donde el rico dice, dile a Lázaro que moja el punto de su dedo en agua para darme de beber. Es la misma palabra. ¿Ok? Ese es bapto. Ahora, bautismo, entonces, ¿qué es? Es cuando no solamente lo mojo, sino en lugar de nada más mojar mi galleta, lo tomo y lo meto por completo. ¿Ok? Tomo mi galleta y, ¿cuál es la palabra en español? Lo sumerjo a mi café. Esa es la traducción de la palabra bautismo. Es una sumersión, es decir, introducir algo o alguien completamente en un líquido. Ahora,
yo decía que ese posiblemente es la razón de cual en lugar de traducir la palabra bautismos, como que nada más lo metieron, porque la iglesia para el cual fue traducido el King James tenían la práctica, como varias iglesias el día de hoy, de bautizar derramando agua sobre la cabeza de la persona, del niño o de quien se iba a bautizar. Pero la palabra griega es muy clara y quiere decir sumergir. Eso también nos da una idea cuál es la forma bíblica correcta de bautizar. Por ejemplo, ese también lo tenemos en la Biblia. En la Biblia nos dice que bautizaron en el Jordán. Ahora, ¿por qué bautizaban en el Jordán? La Biblia dice porque había mucha agua. Es en Juan capítulo 3, versículo 23. Juan 3, 23. Bautizaron en el Jordán porque había mucha agua. Y también cuando bautizaron, por ejemplo, en el bautismo de Jesús, dice en Marcos capítulo 10, capítulo 1, versículo 10, capítulo 1, versículo 10, dice, y enseguida mientras subía del agua, ¿okay? Si subían del agua, estaban metidos en el agua. Entonces, los cuadros que has visto con Juan el Bautista, con una concha bautizando así, no es bíblicamente correcta. ¿Okay? La forma bíblica con el cual bautizaron y que es la traducción literal de la palabra es sumersión. ¿Okay? Sumergían algo a alguien en agua. ¿Okay? Entonces, ese es el significado de la palabra. Ahora, si vemos ahí en Hebreos capítulo 6, yo les mencioné que la palabra bautismos está en plural, o sea, hay más que un bautismo. Ahora, ¿en qué bautismos puedes pensar que están mencionados en la Biblia? El primer bautismo que se menciona en el Nuevo Testamento lo tenemos en Marcos capítulo 1 y es el bautismo de Juan. Marcos capítulo 1. El ministerio principal de Juan era bautizar, por el cual su nombre pues llegó a ser Juan el Bautista. ¿Okay? Entonces en Marcos capítulo 1, versículo 4 dice, así Juan el Bautista apareció en el desierto predicando el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salía a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados en el río Jordán, confesando sus pecados. ¿Okay? Juan hacía un bautismo de ¿qué? Arrepentimiento. Ahora, ¿cuál era el requisito para ser bautizado por Juan? ¿Cuál era el requisito? Estar arrepentido. Por eso algunos que llegaron a Juan, que Juan percibía, oye, no están realmente arrepentidos. Juan, ¿qué les dijo? Muy amablemente, bola de víboras, no sé qué, como que Juan hablaba medio rudo y no los quería bautizar porque no estaban arrepentidos. Se bautizaban porque era moda o porque querían como que estar seguros o algo, pero no estaban realmente arrepentidos. Y por no ser arrepentidos, Juan no quería bautizarlos. ¿Okay? Pero el bautismo de Juan era un bautismo en agua de arrepentimiento para el perdón de pecados. ¿Okay? Ahorita vamos a ver un poco el para que quiere decir en eso. ¿Okay? Entonces,
El bautismo de Juan era un bautismo para pecadores que se había arrepentido de sus pecados y que querían ponerse bien con Dios. ¿Ok? Ahora, ese fue un bautismo que marcaba una transición. ¿Ok? Es un bautismo temporal, que Juan el Bautista, introduciendo el nuevo pacto, introduciendo el Nuevo Testamento, vino con eso para, como dice la Biblia, preparar el camino para el Señor. ¿Qué preparaba el camino para la obra de Dios? El arrepentimiento. Y así fue cierto en aquellos días y es cierto el día de hoy. Si Dios va a hacer algo mayor en nuestras vidas, es importante que antes hay un arrepentimiento de las áreas de nuestra vida, los cuales están mal. Ahora, en Hechos capítulo 19 y el versículo 3, Pablo habla acerca del bautismo de Juan. Dice, Pablo se topa con unos creyentes en Éfeso y les hace esa pregunta. Dice, entonces dijo, ¿en qué pues fueron bautizados? Ellos respondieron, en el bautismo de Juan. Y luego Pablo explica, y dijo Pablo, Juan bautizó con el bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyeran en el que había de venir después. ¿Ok? Juan todo el tiempo decía, después de mí viene otro. Después de mí viene alguien mayor que yo. Él estaba diciendo, yo les bautizo con agua para arrepentimiento, pero después. ¿Y qué dijo de ese después? En el que había de venir después, es decir, al Cristo. ¿Ok? Entonces, Juan preparaba a la gente para recibir a Cristo. Pero un día sucedió algo extraño en la vida de Juan. Si leemos en Marcos, capítulo 1, versículo 6, siguiendo de donde hemos leído, dice, Juan estaba vestido de pelo de camello con un cinto de cuero a la cintura y comía langostas y miel silvestre. ¿Okay? Tenía una moda medio extraña. De hecho, se vestía como Elías porque caminaba bajo la misma unción que Elías. ¿Okay? Pero dice, y predicaba diciendo, viene tras de mí el que es más poderoso que yo, a quien yo no soy digno de desatar agachado la correa de su calzado. Yo les he bautizado en agua, pero él les bautizará en el Espíritu Santo. Y luego dice algo interesante, dice, aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y enseguida, mientras subía del agua, vio que los cielos se abrieran y que el Espíritu descendía sobre él como paloma. Y vino una voz desde el cielo diciendo, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. No sé si ese te ha llamado la atención, pero debería, porque el bautismo de Juan era un bautismo de ¿qué? Arrepentimiento, donde la gente que fueron bautizados confesaban sus pecados. Pero una pregunta, ¿cuántos pecados había cometido Jesús? Ningún pecado. ¿Ok? Y el mismo Juan reconoce eso. En Mateo capítulo 3, versículo 13, habla del mismo evento. Y dice, en el versículo 13 dice, entonces Jesús vino de Galilea al Jordán para ser bautizado por él. Pero Juan procuraba impedírselo diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, permítelo por ahora, porque así nos conviene cumplir toda justicia. Entonces se lo permitió. Y cuando Jesús fue bautizado, enseguida subió del agua, y aquí los cielos fueron abiertos y vino
y vio al Espíritu Santo que descendía como paloma y venía sobre él. Y aquí una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Ok, entonces Jesús va a ser bautizado. Juan lo quiere parar. ¿Y qué dice Juan? Primo, yo necesito ser bautizado por ti. Ahora no dijo primo, a lo mejor, pero sí eran primos. Entonces Juan está diciendo o pensando: oye, yo me acuerdo cuando Jesús y yo jugábamos de chiquito y yo sé que él se portaba muy bien y yo no siempre. Entonces él sabía, si alguien necesita arrepentirse, soy yo, no él. Él no tiene pecado. Pero Jesús, que dijo: permítalo, porque así es necesario que cumplamos toda justicia. Ahora, había una diferencia entre el bautismo de Jesús y los demás. Cuando los demás fueron bautizados, ¿quiénes confesaban? Ellos. Ellos confesaban. ¿Y qué confesaban? Sus pecados. Pero cuando Jesús fue bautizado, no confesó sus pecados porque no tenía. ¿Quién confesó? El Padre. ¿Y qué confesó el Padre? Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Okay? Ahora, ¿por qué Jesús fue bautizado con el bautismo de un pecador? Porque Jesús vino a identificarse con nosotros, con la raza humana caída, de los cuales todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces Jesús, al ser bautizado con un bautismo que no necesitaba, se identificaba con nosotros. Pero para Jesús ese no era su bautismo, eso era una sombra, porque más adelante en Lucas capítulo 12, versículo 50 dice, Lucas 12, 50, Jesús dijo: de un bautismo tengo que ser bautizado, y cómo me angustio hasta que se cumpla. Ese fue después del bautismo de Juan. Jesús dijo: yo tengo que ser bautizado con un solo bautismo. ¿Y cómo me angustia? ¿Por qué le angustiaba? Jesús no tenía miedo al agua. Sí, hasta caminaba sobre las aguas. Pero ¿por qué le angustiaba? Porque Jesús se refería a su muerte en la cruz. Por eso también en Marcos capítulo 10, versículo 38, Jesús les dijo: no saben lo que piden. Pueden beber el vaso que yo bebo, que es el mismo vaso que mencionan en Getsemaní. Si es posible, pasa esa copa de mí, hablando de su muerte. O sea bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado. Jesús se refería a su muerte. ¿Okay? Ahora, es interesante porque Jesús fue bautizado con un bautismo que no le correspondía y recibió un castigo que no le correspondía. Y están conectados porque Jesús se identificó con nosotros para luego tomar el castigo de nosotros. ¿Okay? Entonces Jesús con su bautismo se unió a su raza, a la raza humana. Aunque yo no he pecado, me uno con esa raza de pecadores para poder salvarlos. ¿Ok? Eso hizo Jesús en el bautismo de Juan. Pero el bautismo real para Jesús fue su muerte y su resurrección. ¿Ok? Ahora, ese lo podemos ver porque luego está nuestro bautismo. Jesús en su bautismo se identificó conmigo como pecador, pero yo con mi bautismo me identifico con Él. ¿Okay?
El bautismo es donde yo públicamente confieso que yo pertenezco a Cristo Jesús. De hecho, en la Biblia no existe la oración de salvación. No se menciona en la Biblia. La Biblia habla, yo creo que es bueno que alguien ore y reciba a Jesús en su corazón. Pero lo que la Biblia dice que es la confesión, en Marcos capítulo 16, versículo 16, Marcos 16, creo. Ahí lo tenemos. El que cree y es bautizado será salvo. El que no cree será condenado. ¿Qué es la confesión aquí? Es cuando soy bautizado públicamente, yo confieso que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús es mi Señor. Y cuando yo confieso a Jesús delante de los hombres, ¿qué confiesa el Padre? Lo mismo que confesó sobre Jesús. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Cuando yo reconozco a Jesús como el Hijo de Dios, entonces Dios me reconoce a mí como su Hijo. Como dice en Juan capítulo 1, todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ok, Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. Y en el versículo 3 dice, ignoran que los que fuimos bautizados en Cristo Jesús, fuimos bautizados en su muerte, porque por el bautismo fuimos sepultados juntamente con Él para la muerte, para que así como Cristo fue resucitado entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. ¿Ok? Ahora, aquí dice, fuimos bautizados en Cristo. ¿Ok? Fuimos bautizados en Cristo. Es decir, fuimos bautizados ¿para qué? Para pertenecer a Cristo. Por ejemplo, si vemos en Juan capítulo 1, Juan capítulo Juan capítulo 3. Juan capítulo 3. Y es Juan capítulo 4, disculpa, versículo 1. Cuando Jesús se enteró de que los fariseos habían oído que Jesús hacía y bautizaba más discípulos que Juan, aunque Jesús mismo no bautizaba sino sus discípulos. ¿Okay? Los que fueron bautizados con el bautismo de Juan se volvieron ¿qué? Discípulos de Juan. Los que fueron bautizados en el bautismo de Cristo se volvieron ¿qué? Discípulo de Cristo. Por eso el ser discípulo de Cristo comienza con ¿qué? Con que recibo su palabra y en fe y obediencia a su palabra me bautizo. ¿Okay? Y me vuelvo discípulo de Cristo. Somos bautizados en Cristo. Y aquí dice, el bautismo de Juan lo hizo Juan, pero el bautismo de Jesús, ¿quién lo hizo? Dice, Jesús no bautizó a nadie. ¿Quién lo bautizó? Sus discípulos. Bautizaron a otros para que fueran discípulos de Jesús. Regresamos a Romanos capítulo 6. Dice que fuimos bautizados en Cristo. Ahora, aquí hay algo que es un poco más claro en griego, en inglés, y por cómo está hecho el español, no tan claro. ¿Ok? Si pueden poner la tabla que hicimos ahí. ¿Hay una tabla ahí? Ok. Cuando dice que fuimos bautizados
en Cristo, ¿ok? En griego hay dos preposiciones que son traducidos en. Una preposición para, de, por, etc. ¿Ok? En griego tenemos ais y en. ¿Ok? Que traducido en inglés es en y el otro es into. ¿Ok? Ok. Entonces, el problema es que en español es la misma palabra, no se distingue, es en, ¿ok? Cada idioma es un poquito diferente y describen con más detalles unas cosas que otras cosas. Entonces, cuando dice que somos bautizados en Cristo, no es como que Jesús es el agua en el cual somos metidos, sino somos bautizados para que en agua y metidos en Cristo. Es como introducido en. Tomando el paralelo del pueblo de Israel. El pueblo de Israel fueron bautizados en el Mar Rojo para ser introducido a la tierra prometida. ¿Ok? Es como un en para introducido en. Es el significado, como que fuimos bautizados en agua para ser introducidos, injertados en Cristo. ¿Entienden la idea? ¿Okay? Cuando haya un bautismo, tenemos un sujeto, ¿sí? El que bautiza, ¿sí? Luego tenemos el bautizado, el que bautizamos. Luego, ¿qué más tenemos? El medio, un bautismo en agua, también puede ser un bautismo en el Espíritu, que más adelante vamos a hablar de eso. Y luego un en el sentido para algo, que en ese caso es para ser introducidos en Cristo. Entonces, todos los que fuimos bautizados en Cristo, es decir, todos los que en el bautismo nos unimos con Cristo, o a Cristo. Eso lo podemos ver en Gálatas también. Gálatas capítulo 3, versículo 27, Gálatas 3, 27. Porque todos los que fueron bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. ¿Ok? Y en Romanos dice, todos los que nos hemos bautizado en Cristo hemos sido bautizados en su muerte. Me uno con Jesús, así como Él se unió conmigo cuando fue bautizado con el bautismo de Juan. Y al yo unirme con Él, me uno con lo que le pasó. A través de la fe en el bautismo, yo estoy metido en Cristo. ¿Okay? Como si yo pongo esa hoja dentro de la Biblia. Desde el momento que la hoja está en la Biblia, están conectados. Y lo que le pasa a la Biblia, le pasa a la hoja. Si la Biblia se moja la hoja. ¿Sí? Si quemo la Biblia, el cual no va a ser, se quema la hoja. ¿Okay? Dios me mete en Cristo. Y como es en la eternidad, no es un antes o después. ¿Okay? Entonces, cuando Jesús murió, ¿quién murió? Yo. Cuando Jesús resucitó, ¿quién resucitó? Yo. Como Pablo dijo en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Ok? Él está diciendo, yo me uní a la muerte y la resurrección de Cristo. Y es exactamente lo que hacemos en el bautismo. ¿Ok? En el bautismo nos unimos con Cristo, con su persona y con su obra. Y nos unimos en su muerte y su resurrección. Por eso tenemos la forma bíblica de bautizar, que es que sumergimos a alguien. ¿Okay?
¿Cómo bautizamos bíblicamente? Sumerges a un hombre, a una mujer, esperas hasta que no salga ninguna burbuja y luego lo sacas. No esperas tanto. Pero sí algo que vea por qué. Porque es un funeral. Somos sepultados con Cristo porque nos unimos con su muerte para resucitar con Él. Entonces, en la Biblia yo estoy diciendo, así como Jesús vino a unirse conmigo, yo digo, sí acepto y yo me uno con Él. ¿Sí? Yo me uno a su muerte, a su resurrección, y yo declaro que yo estoy viviendo una nueva vida con Jesús como mi Señor. ¿Sí? Ahora, si tú crees pero no te has bautizado, es como andar de novias a escondidas. ¿Sí? Es como, sí me gusta, pero no somos nada. ¿Sí? Y Jesús ya declaró su amor por mí. Jesús lo declaró en la cruz dando su vida por mí. Y yo en el bautismo estoy diciendo sí acepto. Pero el sí acepto lo tengo que decir delante de Él y también delante de ¿quién? De los hombres, de la gente. ¿Sí? Jesús fue muy claro. Jesús que dijo, el que me confiesa a mí delante de los hombres, yo lo confesaré delante de mi Padre. Y el que no me confiesa delante de los hombres, yo lo voy a negar delante de mi Padre. Y en la Biblia, el principal punto de confesión es el bautismo. Es donde yo digo, delante de Dios, delante de la gente, delante del diablo y sus demonios, yo pertenezco a Jesucristo. Y por eso el bautismo es algo muy importante. ¿Sí? Porque Jesús en su bautismo dijo, yo me uno a la raza humana, a los hijos de Adán que habían caído en pecado. Y yo al bautizarme, yo me uno al Hijo de Dios. Y yo digo, yo creo que Jesús es el Hijo de Dios y que Él murió y resucitó. Y yo me uno con su vida porque yo quiero que lo que Él hizo en la cruz sea también eficaz en mi vida. Así como Él propuso una relación que va a terminar en un matrimonio, así yo digo, acepto. Yo te recibo como el Hijo de Dios y la principal forma que hacemos eso es a través del bautismo. Muy bien, vamos a seguir el próximo domingo de ese tema, pero pónganse de pie, vamos a orar. Jesús, gracias que tú viniste, que tú te identificaste con nosotros, que tú no te avergonzaste de llamarnos hermanos, que tú te bautizaste primero con un bautismo que no te correspondía, el de un pecador, y luego moriste en la cruz, tomando nuestro castigo, muriendo nuestra muerte. Jesús, reconocemos quién eres, el Hijo de Dios, que tú eres Dios y lo que tú hiciste en la cruz. Y así como tú dijiste sí a nosotros, decimos sí a ti. Y ayúdanos a siempre confesar nuestra fe cuando sea el momento de hacerlo. Parecía, yo creo en Jesús, yo pertenezco a Él. Y papá, si hay gente que no se han bautizado, pero han dicho que sí es a ti, pon esa urgencia en su corazón de que se bauticen.
y haz que veamos que realmente somos uno contigo y lo que tú hiciste. Espíritu Santo, hazlo vivo en nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues gracias por los que vieron ahora sí la grabación. Mañana tenemos la clase de Romanos, entre semana tenemos los grupos, los que son de aquí. Si no estás en un grupo de oración de estudio bíblico y quieres estar en uno, puedes hablar con Lucy o mandarnos un inbox o algo así. También, obviamente hablando del tema, si no te has bautizado, ¿qué onda contigo? Bautízate, aprovecha. Yo probé el agua ayer, está rica la temperatura. No esperas hasta enero, te vas a arrepentir, va a estar más frío. Entonces puedes hablar con la pastora. Mañana no hay romanos. Eso es lo que iba a decir. Mañana, como no es día laboral, aunque no compartimos los motivos, tampoco va a haber romanos, ¿sí? Hasta en 8 días. Mañana no hay clase de romanos. Ahí en 8 días sí. Entonces aprovecha mañana para estar con su familia, para estar con los vivos y ahí nos vemos el próximo domingo. Bendiciones. Voy a volver a la esencia